y permitidme pues decir una breve reseña sobre José Luis Aguinaga Sanz, a quien tenemos aquí ahora para desarrollar pues la última parte de estas jornadas de las aulas andaluzas que por cuarta edición desarrollamos en nuestro municipio. José Luis es nacido en San Sebastián, por su acento lo denotaréis. Lleva 23 años en Sevilla, donde vino a dirigir y hacer los guiones del programa de cocina Con Sabor Andaluz, que estuvo en antena durante 9 años en Canal Sur. Periodista, además de trabajar en periódicos y colaborar en revistas en su ciudad natal, se dedicó durante 7 años, cuando residió en Madrid, a la consultoría de comunicación, actividad que desarrolló también en Sevilla. En estos últimos años desempeña su labor en la delegación del Gobierno en Andalucía, tras incorporarse a la plaza que obtuvo en el Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde estuvo realizando su labor en el ámbito terrorista. Ha colaborado en un libro de recetas escrito la novela El becario del CSIC, junto con Eduardo Romero, y más recientemente, en 2016, publicó Manual del Buen Comensal, libro donde se recogen variadas historias de la gastronomía. Bueno, pues yo, antes de sentarme ahí con la gente y dejarte aquí, a ti solo ante el peligro, deciros que con esto ya pues aprovecho esta presentación para clausurar la jornada, que ha sido un placer, como siempre, pues el contar con presencia aquí pues de público muy variado, tanto ayer como hoy, con ponentes muy variados, tanto ayer como hoy, que lo habéis podido comprobar, y que estas jornadas pues sigan sirviendo pues de apertura de debate sobre el andaluz, en definitiva, que es lo que pretendemos generar desde el primer año que las hicimos. Quiero agradecer pues su trabajo a la Delegación de Cultura, a Sebastián, a José, que durante todos estos días, pues, bueno, y bastantes días antes, han estado organizando estas jornadas para que salgan pues así de bien, y por supuesto pues a Cablevisión Coria, que también nos permite darle cobertura y al mismo tiempo pues que quede constancia de ellos para siempre. Estoy convencido que el año que viene tendremos una nueva edición, y esa sugerencia que nos ha hecho antes alguna chica creo que puede ser muy conveniente, ¿no? Y es el poder, no voy a decir confrontar, pero sí poner sobre la mesa opiniones muy diferentes sobre cuál es la consideración que se debe tener sobre el andaluz, pues desde posiciones distintas, ¿no? Creo que es necesario y que se haga en vivo y en directo, ¿no? Para que realmente pues, los argumentos que escuchados independientemente pues, pueden parecer muy razonables, pero que puedan, bueno, pues, unos y otros debatir, y que los que estamos presentes en la jornada pues, podamos sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Así que bueno, tomamos nota, José y Sebastián, a ver si el año que viene somos capaces. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, alcalde. Bueno, primero agradecer a la organización que haya contado conmigo, y se preguntarán qué hace un perfil o una persona como yo, que no soy catedrático en universidades, ni como son la gente que ha intervenido en la jornada de ayer también, y como muchos de los que han participado en ediciones anteriores. Quizá por eso es el nombre de la charla o de la conferencia, que es Miradas lejanas sobre el habla andaluz o las hablas andaluzas. Quiere decir que es una mirada que da el haber estado viviendo fuera, incluso viviendo aquí. Claro, la mentalidad que arrastra cada uno es muy importante, ¿no? No tengo el rigor científico de los catedráticos. Yo voy a intentar, sobre todo, plantear alguna serie de cuestiones que generen, por lo menos, alguna reflexión y que nos haga pensar y ver las cosas igual de otra manera o no. Yo cuando vine aquí, que empecé a venir a finales del año 97, y durante una temporada iba y venía, vivía en Madrid entonces,
Yo cuando llegué yo tenía una gran extrañeza con lo que me encontraba. Hay que pensar de partida que, por ejemplo, cuando yo vivía en San Sebastián y era joven, lo que nosotros teníamos en el acervo cultural, lo que pensábamos respecto al otro, respecto a la otra gente, desde la visión que había allí en aquel momento, era, por ejemplo, que la gente de los extremeños venían de las urdes y aquello era todo un páramo, la gente tenía 6 dedos y aquello era casi un infierno y tenían que subir arriba al norte pues para poderse ganar la vida y poder vivir. O sea, eso era lo que nosotros cuando teníamos 14, 13 años era lo que se palpaba. También en cierto modo con la gente que venía de Andalucía, pues porque era todo el tema de la emigración. No hay que olvidar, entre otras cosas, las cuestiones que decía Sabino Arana en uno de sus libros, que rozaba determinada ideología, por decirlo así. Entonces, yo cuando llego aquí, a mí me empiezan a extrañar, no tanto el acento, porque el acento, esto si alguien ha estado acostumbrado a relacionarse con personas de otros lugares, da igual de Cataluña, de Valencia, de Teruel, gallegos, franceses, italianos, pues el acento es algo que no llama tanto, por lo menos a mí, la atención, no me ha preocupado mucho. En algunos momentos sí que me costaba igual entender a algunas personas, pero que hablaban de una manera muy cerrada. Pero lo mismo que cuesta entender a un señor galés que habla de manera muy cerrada, o sea, no es el tema del acento, ¿no? Me llamó mucho la atención el léxico, la gran riqueza del léxico, y es algo que me sigue fascinando todavía. La gran riqueza del léxico que hay aquí en Andalucía es algo sensacional, no tiene parangón. Pero había muchas cosas, algunas palabras que a mí me resultaban raras, la utilización que se hacía de ellas, y pensaba que estaban equivocados, que la gente que me hablaba a mí se equivocaba, entonces que eran cierta torpeza, es decir, ¿cómo dicen esto? Les voy a contar 3 cosas, ¿no? Por ejemplo, 3 o 4 que me llamaron mucho la atención. A mí a los pocos días de entrar me dice uno, es que no me echas cuenta. Y yo me quedé clavado diciendo, si yo no tengo nada que ver con de hacer cuentas. Luego con el tiempo sí que estuve mirando en el diccionario de la Real Academia y decía en la acepción 19, echar es hacer cálculos o cuentas. Y la acepción 10 de la palabra cuentas es consideración o atención. O sea que la mezcla de las dos tiene ese sentido de que me prestes atención. Pero una de las cosas, yo antes solía llevar mucho sombrero y me decían, qué bonita mascota tienes. Y yo miraba y decía, yo no tengo ninguna mascota, porque para mí una mascota es un talismán, o sea, algo que puedo llevar, o es un animal de compañía. Pero la tercera acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es sombrero flexible. Es sombrero, claro. Y estaba bien dicho. O sea, yo me quedé pero muy sorprendido cuando lo leí. Cosa que me ocurrió también con la palabra fatiga. O sea, estoy fatigado. Dice, bueno, pues estará cansado. Claro, para mí fatigado, o sea, la fatiga es cansancio. Estoy fatigado. Ya cuando me decían fatiguita ya era algo que ya me costaba más entender. O sea, tengo fatiguita. Pues uno puede estar cansado, pero está cansadito. O sea, era lo que yo decía, no me cuadraba mucho, pero viene que es cansancio o hastío o una molestia ocasionada en el estómago que es ansias de vomitar, o sea que es mal de estómago, o sea que estaba bien utilizado, o sea que dice que yo iba aprendiendo. Engullipar, es que te vas a engullipar. ¿Cómo me voy a engullipar? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Son palabras que están, es atragantarse, llenarse hasta el gaznate. Si eso, que eso lo utilizamos todo, yo no lo había escuchado nunca. Es que este es un sieso. Bueno, pues será. Claro, si eso es una persona desagradable, un antipático.
Una de las cosas, de las palabras que me han llamado mucho la atención hasta hace muy poco, o sea, hasta hace 2 semanas, era calentitos. Claro. Yo no había escuchado nunca la palabra calentito y llevo escuchándola 22 años aquí en Sevilla. ¿Te gustan los calentitos? No, yo sabía que les llaman a los churros. Decía, ¿por qué coño les llaman calentitos a los churros cuando se han llamado churros de toda la vida? Pues claro, si uno mira en el diccionario, pone churros, calentitos o tejeringos, que es lo que se usa en Granada también. No, eso no lo sabía. Claro, son la mirada del otro cuando se acerca a un léxico tan rico y tan variado que nosotros allí arriba no se utiliza, pero en absoluto. Entonces, claro, te sorprende, es una continua sorpresa, una detrás de otra. Hay palabras también que se utilizan que no salen en la RAE. Por ejemplo, yo he escuchado en unas cuantas ocasiones cantúo. Cantúo que se asemeja a el que está, vamos a ver, voy a usar otra palabra que no aparece, que es petao. O sea, los que están fuertes de gimnasio, que están bien marcados y así, bien anchos. Yo lo he escuchado muchas veces decir cantúo. Pero que es que la misma palabra, bueno, regola, que todos sabemos lo que es una regola, ¿no? Pues regola no está en el diccionario de la academia. No existe esa palabra. No existe. No hay. Ni la palabra canijo, utilizada como delgado, no aparece en el diccionario de la lengua. Canijo es pequeño. Una persona pequeña. Me decía, mira, que te estás quedando canijo. Y yo pensaba, ¿cómo coño me voy a quedarme pequeño? Y la palabra canijo es pequeño o débil o enfermo. Es decir, pero todo eso accede a es una riqueza verdaderamente impresionante. Como ha comentado el alcalde, he estado muy cerca y muy relacionado con el tema de la gastronomía y el tema de la cocina. Hay muchísimas palabras en este ámbito que no se utilizan más que en Andalucía y siguen siendo y definen correctamente el producto que es. Porque, por ejemplo, la palabra alcaucil, que normalmente ¿cómo se iba a decir? No me sale, de Despeñaperros para arriba, no se usa. Alcaucil está definido como alcachofa silvestre, que está diferenciada de la alcachofa de cultivo, aunque también se le llama alcaucil directamente ya a la alcachofa porque está reflejado en el diccionario. Pero alfajor, habichuelas, utilizada con la frecuencia con la que se utiliza aquí la palabra habichuelas, chícharos. Hay unas cuantas, alboronía, que es un plato más que nada de la zona de Granada, fundamentalmente buenísimo, es como un pisto, yo creo que es la base del pisto, fundamentalmente, ¿no? Y ahora digo, esto es el tema de la riqueza. 2 palabras que me sorprendieron muchísimo y no las he entendido hasta hace poco. Una de ellas es ditero. A mí cuando la gente me decía, sí, es que Lopera empezó de ditero. ¿Y qué es un ditero? Uno que cobra las ditas. ¿Y qué es una dita? Pues lo que tienes que pagar porque tú te comprabas un frigorífico y lo ibas pagando a plazos, que es una dita. En la vida. Palabra que está en el diccionario también. Ditero, el que cobra las ditas. Y las ditas es el pagar a plazos. Y me van a perdonar, ya termino con las palabras, es la palabra cosario. Al lado de la estación de Plaza de Armas hay un kiosco de cafés y cosas así que se llama Los Cosarios. Yo todos estos años he pensado, ¿cómo coño estos tíos no se dan cuenta, no les dice nadie que le falta una R? Que son los corsarios, que no es los cosarios.
Y hasta que yo pregunté, ¿qué es un cosario? Uno que se dedica a llevar cosas de un pueblo a otro, a hacer los encargos, ¿no? Pero me costó mucho entenderlo. Y que no estaban equivocados, que era correcto. Claro, esa es la diferencia que hay. Por cierto, palabra también que está en el diccionario. Esta es la gran diferencia. Hay unas palabras utilizadas, la diferencia entre papas y patatas. Papas se usan aquí en toda Andalucía fundamentalmente y en Canarias, mientras que en el resto es patata simplemente. No nos podemos olvidar que Sevilla y Huelva en su momento también pues era la zona donde salían las expediciones hacia América. Entonces, en aquellas épocas Sevilla era el Nueva York de Europa, porque estaban aquí había habitantes de todos los lugares. No hay que pensar más en el viaje de Magallanes y Elcano, que había un 60% prácticamente de la tripulación era fuera de España, o sea, porque eran de Bélgica, ingleses, italianos y de muchísimos sitios. Entonces, es ahí donde viene lo que es el trasvase de palabras. En quechua, que es la lengua antigua de Perú, la patata se llama papa. Y es entonces, claro, cuando entra por aquí, aquí la gente le llamaba papa, y en Canarias, que era donde paraban también los barcos, entonces por eso se le llama papa. Mientras que la palabra patata es una mezcla que hay entre papa y batata, que la batata se consumía aquí y al final la batata dejó de tener una preponderancia en las cocinas de aquella época y sí que empezó la patata a ir teniendo carta de naturaleza en las cocinas y entonces se le empezó a denominar patata. Pero la diferencia está en que aquí se sigue llamando papas, las papas aliñadas, las papas con choco, todo el tipo de papas que queramos, mientras que en el otro lado es patata, que es la gran diferencia, ¿no? Yo tengo una pregunta que luego si queréis o si quieren lo podemos hablar. ¿Las clases altas en Andalucía utilizan este léxico? ¿Utilizan todas estas palabras? ¿Utilizan alcaucil? ¿Utilizan ditero? ¿En la casa de Alba se habla así? ¿En la gente adinerada en la plaza de Cuba hablan así? Yo no hablo del acento, no me preocupa el acento, o sea, o cómo lo verbalicen, sino qué palabras utilizan. ¿Qué estratos sociales aquí en Andalucía utilizan ese léxico, que es una manera de hablar y una manera que define mucho? Porque el hablar no es inocente. Nuestro habla no es inocente, lo que decimos no es inocente. Entonces, ¿qué estratos son los que utilizan esos léxicos, mantienen esos léxicos y los desarrollan? Les voy a contar una cosa que es un poco el comienzo también de otra pregunta, otra reflexión. En el País Vasco está habiendo un descenso notable en los últimos años de la utilización del euskera en la calle. Hay mucha más gente que sabe euskera, pero se está utilizando muchísimo menos. Es decir, esto viene ya desde hace 4 o 5 años, los estudios que hacen anualmente, hay un descenso importante. Las causas consideran que están basadas lógicamente, en el descenso de la natalidad, porque los chavales allí hay varios niveles de educación. El nivel D es todo en euskera y tienes el nivel A, en el cual el euskera es una asignatura. A partir de ahí está el B y el C que van combinando. Pero cada vez hay más jóvenes que saben euskera, pero que menos lo utilizan como primer idioma. Empiezan a tener las relaciones entre ellos en castellano, porque las actividades culturales y las actividades de ocio son en castellano. Y eso hace que se vaya retrotrayendo el idioma. Los medios de comunicación, fundamentalmente,
aunque son en castellano, aunque allí existe la ETV, que hay un canal exclusivamente en euskera, y hay algunos periódicos en euskera, pero sabéis, como ya los periódicos cada vez son menos leídos. Pero, aunque eso esté en la mano, y uno tenga el periódico en euskera en internet, o pueda ver la ETV en euskera, el acceso de los más jóvenes, de los chavales, a la información ya no pasa por los medios de comunicación así, como hemos pasado nosotros o seguimos nosotros relacionándonos con los medios de comunicación. Su manera de acceder a la información es otra. Lo mismo que su manera de relacionarse entre ellos. Ellos buscan mucho más la sencillez, la inmediatez y el llegar al mayor número de personas. Hagamos un pensamiento de cómo escriben muchos de los jóvenes y de los chavales por WhatsApp. O sea, hay que decir que es un cambio, las palabras, acordaros del gran boom que hubo de la K, o sea, que era todo con K. Lo planteo como reflexión también que en Andalucía puede darse, pienso, un fenómeno de características similares. Similares a la paulatina pérdida de presencia del euskera en la calle y que nunca se sabe dónde puede llegar, porque esta pérdida puede ir hacia abajo. Vamos, me cuesta llegar a pensar que puede desaparecer, ¿no? Porque ha permanecido siglos, que vaya a desaparecer, pero esto tampoco no se sabe nunca, porque la globalización es una cosa bastante complicada y que está haciendo muchísimos cambios. No podemos ver más que lo que ocurre con los ordenadores, los móviles. ¿Quién pensaba hace 15 años que íbamos a tener, bueno, 15 más años, que íbamos a tener un teléfono en el bolsillo, ¿no? El ocio es en castellano, lo contaba el doctor Igor, los presentadores, muchos de ellos ya, o sea, tienen el castellano neutro. Yo, por ejemplo, que tengo mucha relación con una escuela de teatro, a los chavales que están empezando a estudiar teatro, a estudiar interpretación, algunos tienen acento fuerte. Hay una chica de Coria, por cierto, que tiene un ceceo también fuerte, y ella intenta castellanizarlo. Y lo que le dicen los profesores es, no, tú habla como te salga, porque en el momento que empiezas a intentar castellanizarlo, estás pensando y por lo tanto dejas de interpretar y te pones más en el pensamiento que en la interpretación, por lo tanto te caes. O sea, te caes en lo que es la presencia en el escenario. Cuando tengas que castellanizarlo, ya lo harás, pero ahora no, que estás aprendiendo. Tú tendrás que hacerlo en su momento si te lo piden, pero que tú tienes que hablar como hablas. Eso en este mundo. Pero hablaba de los medios, y perdona que señale porque parece una televisión, pero todo lo que oímos es prácticamente neutro. Incluso en Canal Sur también hay es decir, no hay acentos muy fuertes. Hay acentos que tienden hacia la neutralidad del acento. Esto puede seguir. No hay... Pensemos que la televisión tradicional, además, hablábamos antes del tema de los jóvenes, la televisión tradicional ha desaparecido ya. Es irrelevante. Es decir, las cifras de audiencia que tiene Canal Sur, Televisión Española, Telecinco y todo esto, en comparación con lo que tenían hace unos cuantos años, son irrelevantes porque han entrado todo el mundo de las plataformas y el acceso ya a la televisión por pago. Hay una televisión para ricos, una televisión para pobres. Esto, vamos, se conocía en el mundo de la televisión desde hace muchos años, ya se veía venir. Entonces, el que tiene dinero paga los canales y puede ver fútbol, puede ver series, puede ver películas, y el que no tiene dinero, pues tiene que ver lo que le echan gratis por la televisión. Entonces, esto también marca una diferencia a la hora de buscar y trabajar lo que es, o mantener un léxico y una manera de hablar. Es mi impresión. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna serie en andaluz. Ninguna. Ni la habrá.
¿Por qué? Pues porque es que ni Canal Sur la va a producir porque no va a tener audiencia. En estos momentos la gran mayoría de gente que ve la televisión generalista son personas de edad, son personas mayores. Personas mayores. Mi madre ha estado viendo durante muchísimo tiempo Sálvame y ha estado viendo Canal Sur y televisión es así. Mis hijos no ven la televisión, no enchufan la televisión. Ellos se ponen sus plataformas, sus series, lo que ellos ya buscan, o sea, es una selección. Por lo tanto, una cadena no va a hacer una serie, digámoslo, en andaluz, porque no va a tener audiencia. Y lo más importante es la audiencia, porque si no, no te entra publicidad. Y si no te entra publicidad, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Ni hay programas ya específicos, como había hace bastantes años ya, la gente que tenemos ya una edad, nos acordaremos en televisión que había programas para jóvenes. Ya sean musicales o no sean musicales, había programas destinados para jóvenes que te podían arrastrar. Ya no hay. O sea, un chaval que tiene 15 años, la televisión generalista para él es algo extemporáneo. Entonces él está en otro sitio donde está recibiendo todos los inputs que recibe, viva en Araal o viva en Teruel, está recibiendo los mismos inputs. El de Teruel, que tendrá unas características culturales y unas características en su habla determinadas, pero a esa gente joven le está ocurriendo lo mismo que al de Araal. La pérdida del léxico, la pérdida de una manera de hablar, porque al final te estás acostumbrando también a escuchar un rum rum de una manera, un acento que no es el tuyo, que ha funcionado durante años. A mí, por ejemplo, me dicen aquí, cuando estoy aquí, que tengo acento del País Vasco, pero cuando estoy arriba en San Sebastián me dice que tengo acento andaluz. Claro, porque no, yo ya no estoy ni aquí ni allí, ya es un ente intermedio. Y los chavales están más pendientes de gente como Ibai, no sé si les suena quién es Ibai, o el Rubius, o todos estos que tienen unas audiencias brutales y funcionan y trabajan y están pendientes de lo que hacen ellos y escuchándoles constantemente, pero de esos no hay ninguno andaluz. Ninguno está poniendo en valor todo lo que es el habla y el léxico andaluz. No hay unos referentes para los propios jóvenes andaluces ni para los jóvenes españoles. Es así como lo veo yo desde fuera, ¿no? La televisión, además, lo estaba hablando también el doctor de otra manera, ha discriminado mucho el acento andaluz, lo ha cosificado. Durante años, las profesiones de menor relevancia, por decirlo de una manera, la señora de la limpieza, la señora de no sé qué, la señora de no sé cuántos, salían con acento andaluz. Eso es cosificar y marginar y señalar con el dedo de manera discriminatoria, porque eso implica una discriminación económica, como diciendo económicamente, tú te tienes que dedicar a esto, una discriminación social, que no puedes acceder a determinadas cuestiones. Eso ha ocurrido durante años en las series de televisión que hemos visto, en cualquiera de las series. Es cierto también que en los últimos años ha habido quejas de tanto entidades públicas como de mucha gente en contra de que se cosifique a las profesiones de menos relumbrón con gente con acento andaluz. Que, por cierto, son muchísimas las personas y las mujeres que han ido a los centros urbanos del norte, o sea, que decir, de Madrid y sitios así, para hacer este tipo de trabajos, de limpiezas en las casas, de internas y cosas así, pero lo mismo que venía gente de Galicia, mujeres de Galicia, para dar de mamar, que eran amas de cría para los niños de la gente rica. Y no se ha cosificado nunca el gallego como algo de segunda o de tercera, en absoluto. En absoluto.
Yo tenía aquí apuntado también que no se ha dignificado, ¿no?, en los medios de comunicación, pero es que ni en el Parlamento, que era lo de los discursos políticos que ha habido. O sea, a mí, que no soy andaluz, me cansa y me enfada y me ofende que alguien desprecie o señale a alguien por el acento. Nadie dice, usted tiene un acento vasco, no sé qué, o tiene acento gallego. ¿Por qué? Cuando alguien tiene acento andaluz, además se le lleva, no al insulto, pero con la ironía hacia un poco el desprecio. Y esos son nuestros responsables políticos, que en cierta manera tenían que dar cierto ejemplo de cohesión. Pero bueno. A mí me gusta diferenciar también lo que es el acento con la dicción. O sea, una cosa es el acento, que cada uno puede, lógicamente habla con su acento, y otra cosa es la dicción, cómo se le entiende a cada uno. Y eso ocurre lo mismo al que es gallego que al que es vasco o catalán, porque hay catalanes que hablan catalán estupendamente. Yo he vivido 4 años en Barcelona, que hablan catalán estupendamente, se les entiende muy bien, y gente que es que no habla porque tiene la boca así, porque no se le entiende, porque no, su dicción es mala. Y es mala, hay gente que habla mal en español porque habla muy rápido. O sea, otra cosa es la dicción, que se te entienda lo que hablas. No tiene nada que ver con el acento. Demonizar el acento, sobre todo demonizar el acento andaluz, no tiene nada que ver con la dicción. Hay gente que tiene acento andaluz precioso y se le entiende todo perfectamente. Y yo no entiendo por qué tiene que renunciar a él. O sea, con los ejemplos que estaban puestos antes de presentadores o de locutores en la radio, ¿no? Tengo recuerdo que me ha venido ahora a la cabeza de una presentadora que hubo del Tiempo en televisión española hace unos cuantos años ya, que era canaria y tenía el deje canario. Y a mí eso me parecía fantástico. O sea, es dentro de la pluralidad de acentos que hay aquí, ¿por qué no puede haber alguien que tenga el acento canario y estar presentando algo en televisión? No todo tiene que ir a una norma y a un carril y todos tenemos que hablar así. No, cada uno está, la riqueza también está en las variaciones. Hay una cosa que me llama la atención respecto al tema de la dicción y de cómo se pronuncia, que es el tema de las eses. Hablo del acento andaluz en algunas zonas fundamentalmente. Lo digo también por cercanía. Hay algunas personas, que tienen dificultad para, por ejemplo, aprender, hablar bien, no aprender, hablar correctamente en inglés, porque en inglés son muy importantes las eses, muy importantes. Si uno no está acostumbrado a hablar con la S, o tener con cierta frecuencia, o saber ponerla en determinados momentos, con otro idioma, por ejemplo con el inglés, tiene la gente al escucharle duda en algunos momentos, ¿no? Porque son los plurales y otras cuestiones. Decía que yo soy poco optimista respecto al mantenimiento del léxico. Todas estas palabras creo que se van a ir perdiendo, van a ir al cementerio de las palabras. No sé si saben que hay un cementerio de palabras, que la Real Academia de la Lengua tiene un cementerio de palabras que estaban antes en el diccionario y las ha sacado ya. Y están sus fichas y están puestas allí en el edificio, y están sus fichas en sus cajones y todo, y son palabras que ya han salido del diccionario, están en el cementerio. No sé si era también un escritor, no recuerdo bien su nombre, que llamaba a los diccionarios el cementerio de las palabras. No me acuerdo quién era, si era el que escribió Rayuela, pero bueno. Y en este caso recuerdo una conversación con Jesús Carrasco. Jesús Carrasco es un escritor magnífico. Su primer libro conocido se llama Intemperie. Es un libro durísimo. Se hizo una película sobre él, aunque sobre el libro, una película más tirando hacia el western. Y el lenguaje que tiene, está escrito en español, el lenguaje que tiene es brutal. Una riqueza de lenguaje tremenda. Le pregunté cómo coño
se sabía, por decirlo así, todas esas palabras, porque además utilizaba muchas palabras de los criadores de ovejas. Y decía, me gustó mucho su respuesta, que era: mi padre nunca me hurtó ninguna palabra. A mí no me dijo mi padre nunca come chichi, sino mi padre desde el principio me decía come carne. Y cuando estaba en su taller no me decía dame esa herramienta de ahí, sino que me decía dame la gubia. O sea, yo aprendí todas esas palabras. Y para aprender sobre el personaje, uno de los personajes del libro, me fui y estuve unos cuantos días con pastores de ovejas en la sierra. Y me dediqué a hablar con ellos y a irles preguntando y a ir aprendiendo con ellos. Y de esa manera pudo él incorporar todas esas palabras, todo ese léxico en su libro. Eso es un esfuerzo tremendo. Yo quería no pensar en que todo este léxico del que estábamos hablando antes no se quede en guetos o en grupos muy cerrados y muy pequeños, y que se convierta en terminología, o sea, porque sea como algo de carpinteros que tienen su léxico, los mecánicos tienen su léxico, y que sea algo ya muy cerrado en grupos muy determinados, porque aquí entrarán también las variantes de las tribus de las urbes, o sea, los diferentes grupos de gente sociales que hay en una ciudad respecto al campo, respecto a qué tipo de campo. Hay también una disminución muy grande de las palabras que utilizamos en las conversaciones, y sobre todo las que utiliza la gente joven. Hay una disminución de todas las palabras que podemos conocer, que cuanto más leemos, más conocemos. Claro, y la falta de lectura, pienso que muchos de los jóvenes no leen, y por lo tanto su ortografía, primero su visión del mundo cambia, porque cuando uno lee más tiene una visión del mundo determinada, más rica, tiene mejor ortografía, sabe expresarse mejor y aprende más porque tiene más palabras. Yo les preguntaría también, dentro de todas estas preguntas y reflexiones, ¿cuántas palabras de vuestros padres no usáis ya? Pensar cuántas palabras utilizaban vuestros padres y que no usáis, que se han quedado atrás. ¿Y vuestros hijos? ¿Cuántas palabras vuestras ya no usan? Este proceso, que se da siempre, se ha ido dando siempre. Yo creo que ahora con más fuerza, por lo que comentaba antes, de toda la importancia de los medios de comunicación y del acceso al ocio y a todo lo que es la tecnología, va a acelerar todo ese proceso. Pensar. Por otro lado, ¿os reconocéis vosotros en lo que ellos hablan? ¿Vosotros escucháis a la gente joven cuando habla? ¿Entendéis? Siempre cuando hemos sido jóvenes hemos utilizado un lenguaje, quieras o no, porque al final se forma. Nuestra propia lengua tiene muchas palabras de la germanía, que era la lengua de los ladrones, del mundo del mundo caló, de muchas cosas así, que se han ido incorporando. Pero los que ya tenemos una edad, que yo me acuerdo cuando yo era joven también se utilizaba mucho la palabra mogollón. Yo hace que no utilizo la palabra mogollón hace mogollón de años. Claro, pero los chavales ya no usan la palabra mogollón tampoco. Eso les suena muy antiguo, lo han dejado. Porque yo hablo en plan... ¿Vosotros no habéis hablado nunca en plan? ¿En plan? Porque esto me pasa a mí en plan como si fuera... Ahora la coletilla o la muletilla en plan es algo tremendo, en plan. Porque a mí me pasa algo en plan, ¿cómo te diría yo? En plan muy grande. Esto es una muletilla que es, vamos, da lo mismo que sean universitarios de que sean cualquier otra cosa. En plan.
son cuestiones nuevas. No creo y espero que esto no permanezca en el lenguaje. Hablábamos del ocio, de las plataformas, de Netflix. ¿Qué pensáis vosotros que habría que hacer para mantener eso? Esa es la última reflexión y la última pregunta que os hago. Y ahora sí que me gustaría que, en base a estas cosas que he comentado, que lo hablarais o lo comentarais también vosotros. ¿Creéis que se va a perder el léxico? Dime. Bueno, yo quería comentarles, no en cuanto a lo de la pérdida del andaluz y todo esto que estaba usted comentando antes. Yo no estoy de acuerdo ahí con usted porque tengo 22 años, ¿vale? Y yo creo que ahora, en cuanto a cultura y la gente joven, está viendo un auge increíble de defensa del andaluz, de volver a tomar las raíces, de tomar folclore, de la gente está escuchando otra vez a la niña de los peines, a mí me encanta, y están haciendo cosas nuevas respecto a eso, y están mezclando, yo que sé, marchas de Semana Santa con música electrónica. La actualidad no es que Sí, Califato 3/4. estamos evolucionando, y yo he desarrollado mi TFG en torno, o sea, yo estudio Bellas Artes, pero lo desarrollé en base al dialecto, al léxico andaluz y las palabras por un libro que me encontré en casa de mi abuela que se llamaba El léxico andaluz de las coplas flamencas. Y a mí me encanta, y mis amigos me dicen que cuando hablan conmigo es como hablar con tu abuela. A mí me flipa que me digan esto, pero porque tampoco quiero que se pierda. Y hay mucha gente como yo, o sea, no, creo que no soy la única. Entonces no me parece, o sea, no estoy de acuerdo en ese punto con usted porque conozco a mucha gente y de todo el mundo que yo, o sea, de la gente con la que yo me rodeo, hay mucha gente que defiende esto y muchos movimientos artísticos y culturales que están defendiendo el andaluz todavía y yo no creo que se vaya a perder. Al revés, creo que vamos a ganar más dignidad, por así decirlo. Y yo por lo menos estoy intentando... Sí, claro, loable. Me parece loable. Yo lo que planteo es una pérdida, una disminución progresiva en el tiempo, que no la veremos, ni la verás tú, ni la verán igual tus hijos. Pero que puede ir a ver. Y me meto en un charco gordo, ¿eh? Me gustaría saber la base empírica. No tengo base científica ni empírica, es una mera, como diría yo, no me sale, una percepción, un mirar, o sea, claro, mi base es yo soy periodista, o sea, y mi manera de mirar es otra, no es... Da igual que fuera marinero, es una percepción. Es una percepción, no está basada en nada. Lo único, contaba lo del euskera porque sí que se han hecho estudios y lo ponía como y se han hecho estudios, se está perdiendo la utilización del euskera en la calle en los últimos 5 años, independientemente del dinero que se le ponga. No tiene nada que ver con el dinero que se le pone en todo el País Vasco. A las icastolas, en los colegios, no tiene nada que ver con el dinero que se le ponga, sino que es la pérdida de la utilización del euskera en la calle como primer idioma y cómo empiezan a relacionarse ya los chavales. Que sí, hacen 4 frases en euskera, pero luego ya pasan al castellano. Y cuando hablan, por decirlo así, lo pongo entre comillas, de cosas serias, pasan al castellano. El ocio está en castellano, fundamentalmente, y muchas de las interrelaciones son en castellano. Por eso es la paulatina disminución. Y por eso ahí lo ponía como comparación, diciendo, ¿por qué no puede existir esto cuando generacionalmente... No lo reconozco en la experiencia como andaluz y en la investigación que realizo, es que no lo reconozco. O sea, me parece... No quiero ser grosero, pero parece una falacia. No hay una correspondencia con la realidad en eso. Decir que en Andalucía se va a perder el andaluz, que es lo que viene a decir, es que, no quiero ser grosero, pero podría sonar hasta ridículo, desde el punto de vista de la experiencia de los andaluces en su día a día, en sus interacciones entre andaluces. Y otra cosa que me gustaría comentar... Dime. Bueno, perdón. No, sigue. Me gustaría comentar que no hay acentos cerrados ni acentos abiertos. En todo caso, oídos cerrados, pero eso es como lo deslicen. En el momento
tanto que te familiarices con acento, pues ya entenderás. El problema nunca es del hablante. No hay acento cerrado, nadie habla cerrado. Ni los irlandeses, ni los escoceses, ni los andaluces. Como vocaliza. O como escucha. Porque los que dicen que vocalizan cerrado, entre ellos se entienden muy bien. O personas cerradas. Yo he tenido problemas de entender. Pero eso es su oído. La gente, hasta que, por eso que, pero perdóname, hasta que, El que se llama Jesús, perdona. entiende muy bien con el que se llama Jorge. Jorge. Entienden muy bien entre ellos. No me diga. Es decir, No me diga. No son acentos cerrados, simplemente es otra manera de estar lingüísticamente en el mundo que interaccionan entre sí y se entienden perfectamente. Ahora, tú llegas de fuera, da igual si llegas del País Vasco como si No, llegas evidente, claro. de Triana, da igual. Tú llegas de fuera a ese sitio y le empiezas a poner pega. Ponte pega a ti mismo. Pero sí, yo creo que he comentado antes que he tenido dificultad con algunas personas en un comienzo cuando vine aquí. Dificultad, Porque lingüísticamente no hay base empírica para sostener, que es lo que estoy advirtiendo. Sí, ahora que no queremos, que quiere seguir diciendo acento cerrado, pues muy bien, pero creo que esto es un foro en el que se está hablando del andaluz y nos estamos manejando con herramientas que son herramientas, como dice Adri Ulloa, la casa del amo no destruye la casa del amo, entonces son herramientas del amo. Siempre la culpa está sobre nosotros. O sea, esa culpa de que hablo mal, la culpa de que hablo mal. No, sácate el B2 de andaluz o el C1 mejor, y así me entenderás un poquito mejor que en mi pueblo, en mi barrio, en esto y lo otro, no hay ningún problema. Aquí nos hemos expresado de toda la vida. Pero sí, pero... Sí, pero si no, eso no lo estoy negando. Yo creo que lo he dicho antes, que yo tuve la dificultad en un comienzo con determinadas personas. Dificultad que con el tiempo se quitó y les entendía perfectamente. Porque era un trabajo mío de intentar, de intentar entender. Y en el momento que ya la práctica hizo que entendiera, pero es lo mismo que a mí. Pero convenimos entonces en que está mal expresado y lo quitamos de medio, ¿no? Como una herramienta no operativa, porque realmente no está dando cuenta de la realidad y conduce un pensamiento que carga la culpa sobre quienes hablan, que es la de acento cerrado. Es que lingüísticamente no existe eso, no existe acento cerrado, acento abierto. Entonces, con esa conceptuación, gana la banca y pierde el pueblo andaluz. Y entonces no se puede seguir usando. O sea, es como, no es una imposición por mi parte, es como una invitación. Una invitación, sí, pero lo mismo... A usar otra herramienta. Sí, vamos, lo compro, por decirlo así, lo acepto, pero ese mismo planteamiento lo tengo, lo hubiera dicho respecto a lo que puede ser un vasco hablando O un castellano hablando, porque hay castellanos en los pueblos que dices tú, ¿qué está diciendo? Hasta que... Pero entre ellos se entienden muy bien. Claro, porque es su... Es que no es un problema. No, es su manera de relacionarse, es su hábitat. O sea, en su hábitat. Es decir, porque utilizan primero expresiones y maneras de decir las cosas diferentes a las que hacemos nosotros. Otra cosita, no quiero monopolizar la intervención, o si no se lo pregunto después, pero me gustaría saber la base empírica también para sostener que personas que son identificadas como ceceantes, ya he dicho antes que lo de ceceo es problemático, pero bueno, ceceo, que tienen dificultades para aprender inglés, un poco raro eso, y me gustaría saber en qué estudio está basado eso. Estudio en la... y demás. No está en ningún estudio. Es una... No es percepción. Es... a ver cómo encuentro la expresión más correcta. No, basado en estudios, nada. Yo lo he dicho desde el principio. Yo no tengo el rigor de un catedrático ni el rigor de un profesor de universidad. No se trata de eso. Se trata de estos son... los problemas se ven en el campo. Sí, pues por eso quiero decir, vamos a ver, entre otras cuestiones de gente que se dedica a enseñar inglés y
no una persona, ni dos, ni tres, que manifiestan que la cierta dificultad de personas que no utilizan la S para hablar en inglés, evidentemente no le dan ningún valor. Hay también personas que utilizan la S y que no la utilizan en inglés. Es similar a la asa aspirada, por ejemplo. En la asa aspirada los andaluces ganamos terreno a la hora de aprender inglés, entonces lo que en fonética por un lado perdemos lo ganamos por otro. Una percepción, vamos. Yo quería decir que yo no veo contrapuesto lo que dice este señor con lo que dice ella, porque yo ya llevo aquí en Andalucía hace más de 67 años, que eso es lo que tengo, ¿no? Y yo creo que se dan las dos corrientes en el sentido que el denominador común es que nuestro idioma, yo voy a decir esta palabra aunque suene gorda, está siendo muy maltratado por la casta dominante y por nosotros mismos. Entonces, el andaluz, como dijo este señor Igor, aunque fuera una sola persona, va a estar haciendo lengua. Pero depende mucho de nosotros el que lo elevemos o el que lo tiramos por tierra. Porque muchas veces, es verdad, nos vamos a jugar cosas importantes como nuestro puesto de trabajo. Pero es una seña de identidad nuestra, es de lo que ha mamado de todas las personas que han venido aquí, de las diversas, yo lo digo como historiadora, ¿no?, civilizaciones, aquí en Andalucía. Sí que es verdad que a lo mejor cuando subimos al norte, como nos pasó a nosotras, cuando íbamos de excursiones y esto, no nos entendíamos bien porque hablábamos muy rápido. Para lo que hablan, vosotros habláis más pausado, esto por lo menos esto lo he vivido yo. Pero yo siempre he estado muy orgullosa. Desde que hacía las comedias de los Álvarez Quintero, ya notaba yo que el mandaero, la muchacha, como ha dicho, siempre hablaba ceceando, ¿no? Pero yo he ido a la universidad, tengo 3 carreras y en cambio yo sigo hablando en andaluz y sigo ceceando. Y voy a misa y no cambio registro, porque a mí el andaluz me encanta. Yo creo que siempre he tratado que cada vez estamos como más lejanos, incluso dentro de la misma Andalucía, porque yo soy de Granada, lo que pasa es que mi madre es catalana, de ahí yo soy de Granada, trabajo en Almería por regla general, y ahora aquí en Sevilla sí estoy notando que las diferencias no son solo léxicos, semánticas, es que hay una fonológica, es que estamos cada vez más alejados. Yo vine a Sevilla hace 20 años y ahora me doy cuenta del trabajo que me cuesta, de que cada vez me cuesta más trabajo. Es como si nos estuviéramos separando. No sé, no me estoy explicando correctamente. Sí, Sí, ya quiero decir que no existe algo que nos una. No existe, digamos, una norma. No estamos defendiendo tanto la necesidad de una norma, porque sí es verdad que la riqueza es buena para todos, pero es que no conocemos la riqueza los unos de los otros y apenas nos separan 400 o 300 kilómetros. A mí lo que me gustaría es que todo el mundo supiera de todo, que la Andalucía oriental de la Andalucía occidental no estuviera tan distante. Entonces no sé si se podría conseguir. Eso depende del gobierno central. El gobierno central es la que va a hacer. Es el que tiene que poner lo que tú dices, para que estemos todos unidos y ponernos todos en paz. O haya, digamos, Canal Sur, un ejemplo. Canal Sur tendría el deber de hacer lo que tú quieres. Tú estás proponiendo que seamos todos iguales, que por ejemplo, los sevillanos o los de Granada sepan los sevillanos de lo que es Granada y los granadinos lo que es lo bueno de Sevilla. Entonces, hay una unión que sería todo muy común de Andalucía. Entonces, digo que eso sería el gobierno central que debe, tiene el deber de hacerlo. Mira,
hay diferencias, yo pienso, aunque no conozco y no estoy autorizado evidentemente a hablar ni de Almería ni de Jaén porque lo conozco mínimamente, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto al euskera, sí que hubo una cosa que ocurrió hace unos cuantos años ya. Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca, empezó a unificar el euskera, porque el euskera se hablaba de diferente manera en Guipúzcoa, se hablaba de diferente manera en Vizcaya, se hablaba de diferente manera en el País Vasco francés. En el País Vasco francés predominaban mucho más las H's y se hablaba de manera diferente. Lo mismo que ahora se mantienen todavía cosas muy tontas, porque, por ejemplo, madre en vasco, en Vizcaya es ama y en Guipúzcoa es amá. Y aitá es en Guipúzcoa el padre y aita es en Vizcaya. Y Euskaltzaindia lo que hizo fue unificar todo el lenguaje, tanto escrito fundamentalmente, porque había en euskera mucho analfabetismo, estoy hablando de hace muchos años, y ahora es el euskera que hay, es el euskera que se enseña y es el euskera que hay. A día de hoy yo no me atrevo a vaticinar que pudiera ocurrir con respecto al andaluz, ¿no? Vamos, eso sí que no me atrevo a vaticinar respecto a las diferencias que estabas comentando que puede haber desde Almería hasta Huelva, que son 700 kilómetros prácticamente, ¿no? Ya. Yo quería, meterme un poco en el debate que habéis tenido vosotros dos desde el respeto. Sí, eso es lo que quería yo desde el principio, lo he dicho desde el principio. Yo quería plantear cosas para que se debatieran. Por supuesto, y eso es lo que me parece muy enriquecedor, porque las preguntas que tú te haces son las mismas que me hago yo, independientemente después de la base científica que tenga todo, que de ahí no entiendo nada. Ayer vino un fontanero a mi casa. He dicho empírico. Sí, no, sí, empírico. Ayer vino un fontanero a mi casa, y da igual que sea fontanero, como si es el que viene a ponerme, yo qué sé, la enciclopedia. Yo le pagué, yo no sé qué hizo, porque no lo entendí. Y es de Coria, igual que yo soy de Coria. Yo tengo el oído hecho y estoy en la calle. Y yo no entendí qué problema había en mi casa y por qué yo le pagué a ese hombre, os lo prometo. Entonces, no sé empíricamente de lo que tú hablas con los estudios, con lo que sea, desconozco. No, esa es la realidad, es decir, los problemas se ven en el campo. Claro, pero eso es base técnica. entonces, yo tengo el oído, pregunto, yo tengo el oído no acostumbrado a esta persona que vive al lado mío. A mí te engañó. Porque a mí yo tengo la misma reflexión de él, siendo así. Esto tiene una trampa, que yo no estaba allí, no estaba si es que ese hombre no se quiso dar a entender por la razón que fuera. Hombre, yo ese hombre lo escucha hablar en la calle y habla igual. Ahí yo. Entonces, o sea, lo que quiero decirme es que la duda, la reflexión que hace él... Pero es que lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho él, me parece que son de naturaleza diferente. No lo sé, yo porque no quizá ese hombre sea un caso específico de un hombre no se da a entender. Pero no, pero pasa de aquí, yo trabajo de cara... Tú estabas hablando de una manera muy general y tú estabas hablando de un caso muy particular. Yo trabajo de cara al público. Yo trabajo en una tienda en Coria, o sea, escucho todos los hablas y te puedo decir que o tengo un problema de oído o yo le he dado la vuelta mal a mucha gente sin enterarme de qué diga. Entonces, lo que quiero decir es que me parece interesante lo que habla él, igual que lo que contrapones tú, por supuesto, porque si no, no sería tan enriquecedor, porque son las mismas preguntas que yo me hago. No recuerdo ahora qué otro es lo que ha dicho, pero era lo del inglés. Yo he aprendido a hablar inglés, yo tengo un B2 de inglés, lo que tengo que tener, porque además yo soy guía turístico, o sea, que tengo que tener... A mí me cuesta, no siempre. De Coria. De Coria. Entonces... Se está tirando un show. No, le estoy diciendo que a mí me pasa, me cuesta. Pero que de todas formas, estáis hablando de un inglés en una interacción que no está, porque aquí no se habla inglés, que es un inglés un poco artificial. Pero el profesor que me enseñó a mí hacía énfasis, porque veía una dificultad en las terminaciones de las palabras, no sé si es porque a los alumnos nos costaba, y daba igual que fueran eses o que no lo fueran. No lo sé, o sea, yo no estoy diciendo que no le estoy dando la razón a uno ni a otro, sino que las mismas dudas que tiene él son las que tengo yo como andaluza y como coreana, y como hablante de inglés y como todo.
Mira, la estructura de objetividad, la estructura de dominación castellanocéntrica, que objetiva una forma de hablar, ¿verdad? Me está apelando a mí, entonces te respondo. Sí, claro. Lo que objetiva no solamente es una percepción, una construcción sobre una variedad privilegiada, no neutra, que eso es otra cosa que quería decir, que ya no lo he ido apuntando, pero bueno, no he ido apuntando, pero neutro no hay nada, o sea, no hay acento neutro. Es decir, precisamente el denominar como neutro a una variedad privilegiada es una objetivación que lo que contra un concepto, Sí, eso. porque el privilegiado tiene un no privilegiado. Privilegiado tu propia variedad lingüística. Eso, digamos, la estándar frente a todas las otras variedades, ¿no? Lo que le llaman. Sí, es yo comparto con él, eso, vamos, lo comparto totalmente porque hay lo que es el acento neutro o lo que es esto, es totalmente hegemónico y es un poco las orcas caudinas del lenguaje. Vale, lo de estándar, neutro, todo eso, no hay nada estándar, no hay nada neutro. Tú puedes estandarizar algo, lo estandarizas, como lo que se ha referido ahora, el euskera que se estandariza por escrito. En ausencia de escritura no hay estandarización. Nadie habla un estándar. Hablas una variedad que se ha privilegiado por orden político, etc. Esa objetivación es la que está detrás, porque si a ti te enseñan a que tú no sabes hacer otra cosa que limpiar zapatos, en el momento en el que quieras hacer otra cosa, no vas a poder. Es una reflexión de bueno, adjetiva. El caso es que estáis hablando de la adquisición por aprendizaje, no por socialización. Tú no estás yendo a Inglaterra a socializarte allí y tal. Tú estás en Corea del Río intentando hablar una lengua que aquí no se habla. O sea, sí, ya es. Pero no porque estés en Corea, porque estás en Aranda de Duero. En Aranda de Duero no se habla inglés. O sea que... Bueno, Sí, perdón. Sí, contestando a tu pregunta. Sí, porque yo creo que está el mismo problema que como yo para una S, la mente final en el inglés o para cualquier terminación en inglés puede tener alguien de bicicleta, ¿no? No, te vas a Gibraltar y no tienes ninguna dificultad en inglés. Y te vas a Puerto Rico y no tienes ninguna dificultad en inglés. Porque tiene una socialización en el inglés. Y entonces también, que a mí me cueste, en este caso, los finales de algunas palabras, igual que a mí me gustaría que viniera uno de Burgos aquí e intentara hablar con la gente de Corea y ver cuántas dificultades tiene para hablar. ¿Por qué? Porque no ha socializado. No me viene la emoción. En coreano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No ha socializado. Entonces, no es que tenga dificultades, es una cuestión de socialización. Pero también una cuestión de ideologización. Porque tampoco ha socializado en otras partes que el contrapunto. Sí, son percepciones de que son profesores de inglés, son percepciones. No tiene base empírica porque lo que empírica es basar en la realidad. En la realidad, no es científico, lo diga uno. Científico no es porque uno se ponga ahí en un estrado a hablar. Eso no es científico. Eso es un discurso y como discurso pues puede ser verdad o mentira y verdad que verdad son las cosas. O sea, la verdad, mira, hay un chiste, el chiste de los melones, que se le caía para hablar, que lo contaba Paco Gandía. Los problemas se ven en el campo. Esa es la mayor verdad científica que hay, que los problemas se ven en el campo. Y la mayor parte de las conceptuaciones no se han ido a comprobar el campo, no se han ido a comprobar problematizando todas las herramientas. Por eso decía, eso es una percepción, pueden ser de muchos profesores de inglés, pero ahora habrá que ver la objetivación que tienen, qué herramientas están usando, que la objetivación me refiero a cómo se está enfocando a la misma enseñanza del idioma, ¿no? En su momento. Porque es una inversión lingüística natural, todos estamos preparados para tener esas herramientas. Tú tienes un ceceante, te lo llevas y el chiquillo está ceceando en su casa, tal y cual. Tú le enseñas el español ceceando, no tiene ninguna dificultad si se está criando en Wisconsin. Porque por socialización va a aprender el inglés. Pero si aprende un español ceceante, aprende el español ceceante, va a hablar toda la vida ceceante. Es que no hay correspondencia. Pienso que el salto de la utilización, el salto de la utilización. Me siento interpelado porque todo el tiempo está justificando argumentos. Como se ha dicho antes, como se ha dicho antes, y yo estoy pensando, digo, pero está diciendo todo lo contrario. Está diciendo todo lo contrario, con herramientas contrarias. O sea, y no porque diga lo contrario, no. Es porque
realmente lo que está haciendo es una jerarquización. Eso es lo que me molesta a mí, no que diga lo contrario a mí. ¿Quién me va a molestar? Estoy acostumbrado. Y si me molesta, ya ves tú. Eso es lo de menos. Es que hace una jerarquización de seres humanos. Y eso es lo... ¿De seres humanos? Sí, porque cuando se hace una jerarquización de formas de estar en el mundo lingüístico, culturalmente, yo sé que no está en su ánimo, no está en su objetivo. No está. Eso ha quedado patente. Pero realmente lo reproduce, sin querer. Sin querer. Igual que plantear que la diversidad es un problema. La diversidad no es un problema. Al contrario, la diversidad es consustancial al ser humano. Y hay diversidad también en Castilla y León. Eso que ha planteado, que era no ha dicho que haya dicho un problema, pero como lo ha comprado el discurso, ha seguido el hilo y se está planteando como problema, entiendo que lo plantea como problema, ahora me corrige. Que en el País Vasco se hable de forma diversa, también habla de forma diversa un burgalés, un vallisoletano y un salmantino. Hay diversidad, hay un continuum ahí también de variedad. Es riqueza, ¿no? Porque se va a Mira, después, hay estudios al respecto y además quien ha vivido ahí lo sabe perfectamente. Yo viví 3 años en Burgos. Un burgalés reconocido en Valladolid, como uno de Cádiz reconocido en Jaén, o uno de Jaén en Cádiz. Pues Cádiz o aquí, da igual. Porque me hace así con la cabeza como negándomelo. No, estoy pensando la vez. No. Existe en todas las comunidades. Pero eso es consustancial al ser humano, eso existe en todos los sitios. Negar eso sí es para hacerle así, diciendo, pues no sé en qué planeta vive. Otra cosa es la representación que tiene la cabeza, que reproduce mucho lo que el sistema educativo nos mete en la cabeza. Por aquí por el ojo. Las personas hablan de manera diversa. Ni se va a perder el andaluz, ni habla nadie neutro, ni se habla con acento cerrado, ni tienen más dificultades personas estudiantes para aprender inglés. Son planteamientos. Yo lo he comentado desde el principio, simplemente lo que he dicho es que no tengo base científica para defender las propuestas, que no son propuestas, sino que son planteamientos, que son reflexiones, y que estas reflexiones estaban hechas con la intención de suscitar un debate que estoy encantado que se haya planteado. Por lo tanto, señores, muchísimas gracias.